de los que se basan las ciencias sociales. Estoy aquí poniendo pues la palabra ciencia pues como por darles un regalo, pero humanidades. Ya no podemos decir ni siquiera que la Tierra es redonda porque resulta que estamos afectando a un porcentaje. Porque es gordofobia. Porque Hello. ¿Cómo estás, tío Bolman? Hola, chiques. Buena noche. Buenas noches al chique. Buena noche, chiques. Y también acompañándonos aquí el teacher. Y como siempre, el dato que el tío Bolman detesta. El disclaimer Ay, de qué los... pereza, la misma mierda todo. Digo, el, sí, por el, favor. el disclaimer Buen hombre. de los manes X, donde no nos hacemos responsables por los comentarios, por las cosas que usted vea o escuche en esta transmisión, en este video. Esto va enfocado únicamente con fines educativos y sobre todo de abrir la mente de todos aquellos que no les gusta leer o Que estudiar. la tienen cerrada. Correcto, para que por lo menos tengan un concepto propio. Ahora sí. Por tal razón, nosotros no nos hacemos responsables de los comentarios, palabras o conceptos que sean aquí repartidos. Eso dependerá de usted. No, a ver, yo sí me hago responsable de lo que digo, sí, pero yo no me hago responsable de que usted se ofenda. Eso es diferente. Se ofende, ¡Qué bien, tío es Bolman! responsable de su mierda, ¿sí? Tío Bolman, Hasta venga, son un pito y todo. Tío Bolman, tío Bolman, una pregunta sobre las ofensas. Porque es que el tema, y sobre todo para que ya lo diste como un abrebocas, o sea, ya como que soltaste una bomba ahí sin que ni siquiera aquí el teacher tuviera tiempo de decir nada. Es que a mí me parece un poquito raro cómo estos tiempos se han vuelto de una, y es el título de nuestro podcast o transmisión, locura identitaria. Pesado. ¿Cierto? Heavy. Uy, yo le voy a poner locura identitaria. Hoy vamos a ganar suscriptores o perderlos. No, yo creo que vamos a perder algunos y vamos a ganar algunos que nos van a seguir para ver qué tanto pueden aportar al concepto de rabia, odio, violencia. ¿Cómo? Estereopatriarcal. No, pues es que yo creo que estereopatriarcal. ¿No es así? ¿Hetero? ¿No es heteropatriarcal? Ah, ya, sí. Tienes razón, qué Ya, pena con usted. Tío Bolman, excelente, arrancaste con pie derecho esta transmisión de hoy. Pero sí, tío Bolman, o sea, parece ser que ahora, sobre todo, estoy hablando en estos tiempos y quiero mencionar de estos tiempos los finales del 2000, perdón, de los 90, no el 2000, No. qué pena, antes ya me estoy adelantando mucho. No, todo bien. Ya me fui muy lejos. A los finales del 90, o sea, estamos hablando de 98, 99, 2000 y ahí en adelante. Y cómo desde esa época empieza a volcarse un cambio donde parece ser que lo políticamente correcto, y voy a abrir y cerrar comillas con esa expresión políticamente correcto, se dio un giro a que ya todo es políticamente incorrecto. Es decir, ya no podemos decir ni siquiera, y qué pena, tío Bolman, si voy a salir un poquito aquí el concepto, pero ya no podemos decir ni siquiera que la Tierra es redonda porque resulta que estamos afectando a un porcentaje. Porque es gordofobia. Porque un porcentaje de la población que parece ser que es el 0.01, que sí creen que la Tierra es plana o que creen que la Tierra es otra cosa, pero resulta que lo estamos ofendiendo solamente por decir eso. A pesar de que la verdad, lo demuestra, ¿no? A nadie le importa ofender a esa gente. No, sí, a ellos, obviamente. Pues sí, claro, pero ellos no son significativamente Correcto. una identidad Ahora, que pueda ser protegida. ¿y por qué, tío Bolman? Yo creo que yo estoy entrando en terrenos aquí que no me competen. ¿Por qué no hablamos un poquitico de esa historia? ¿Por qué no hablamos un poquitico de cómo empezó toda esta locura o cómo empezó toda esta... ¿Será que, tío Bolman, me dejas hacer un aporte? ¿Crisis identitaria? Estoy escuchándolo. ¿Crisis identitaria? ¿Puedo ponerla? Hay crisis. Me gusta. ¿Te gusta? Porque hay crisis climática, crisis política. Sí, podemos crear alarmismo, claro, y de eso se trata también. Crisis identitaria. Si resulta bien, vamos a acuñar esto aquí en los Manes X. Crisis identitaria. Cúñenselo. Cúñenselo al docente aquí, por favor. Por favor, no. Tiene una... ya. No, yo no tengo crisis identitaria, pero sí quisiera saber de dónde viene toda esta locura, tío Bolman. Cuéntanos. Ya, bueno. Ilumínanos, sí. por favor. Vamos a tratar, pues, como de asentar de lo que estamos hablando. O sea, vivimos en tiempos de locura colectiva en que unos grupos se han empezado
a comportar de una manera demasiado sensible, que como dice el docente, para que no se les puede decir nada y para que están ultra protegidos y de alguna manera incluso hay como ciertos desequilibrios históricos que hay que compensar y que estamos compensando de una forma exagerada a mi modo de ver. Entonces la sociedad, en vez de estarse de alguna manera uniendo en pro de buenas causas, como lo fueron en su momento, los problemas con las minorías o con gente que tiene un gusto sexual diferente. Todos estos movimientos que en su momento eran muy nobles, de un momento a otro se han convertido en el eje de toda la sociedad. Te puedo mencionar uno, tío Entonces, Goldman, por ejemplo, pues que ahí la ahora, raza se me olvidaba también. y la raza, por supuesto, es que iba a mencionar eso, o sea, el tema de la raza, iba a mencionar también el tema del feminismo, pero no el Ujú. feminismo como lo percibimos ahora, sino el feminismo es esa batalla, esa lucha por dar un acceso, por ejemplo, al voto o un acceso, por Sí, desde las ejemplo, sufragistas hasta hoy, sí, claro. Las exactamente, olas del feminismo. que me parecen unas causas tan nobles, me parecen unas causas que eran nobles, Sí, que era pues tratar en su de abrir un momento. espacio, que la mujer no fuera Ujú. simplemente como el ama de casa, sino que también tuviera ese acceso a la educación. ¿Ok? Ujú. Listo, tío Olman. Sí, entonces la gente se ha estado empezando a comportar de forma cada vez más irritante, más irracional, más frenética, más sectaria, porque ya no están convirtiendo en colectivos, sino en sectas, y más genuflexas ante lo que puedan decir los órganos estatales, y peor aún, más rebaniega, ¿sí? Entonces, la, mm, eh, ¿cómo se dice? La actividad social, Ujú. que de alguna manera eh, debería ser más equilibrada, lo que está haciendo es exacerbar las diferencias. En vez de estarnos uniendo en pro de causas que incluso ya se estaban consiguiendo, es que eso es lo más loco de todo el tema, ya se Ujú. están consiguiendo ciertas cosas. Gran parte de lo que voy a decir me voy a basar un poco en uno de estos libros que tenemos acá, que es La masa enfurecida de Ujú. Douglas Murray, Sí. eh, que él cuenta bastante sobre esto y tiene, para mi modo de ver, una de las mejores introducciones en un ensayo de este tipo. Y, y nos cuenta, pues, de alguna manera, cómo llegado a esta locura, ¿no? Que ya, no, ya estamos siendo incapaces incluso de convivir. Y cuenta una cosa muy interesante, y es que todos estos movimientos que tenían todos estos orígenes nobles y unas luchas bastante correctas, y ya viendo incluso, él hace la analogía como con un tren que está llegando como a la estación Ujú. suavemente y las cosas ya se estaban consiguiendo y de repente cuando está llegando a la estación, el tren pasa de largo a toda velocidad, se va a estrellar contra un muro con un estruendo gigantesco, Ujú. dejando todo un tren descarrilado de conceptos, de locuras, de diversidades que ya no puede uno ni contar y lo que ha creado es una fragmentación social, eh, me parece a mí en este momento casi que irreparable. Pero bueno, hablemos un poco entonces de lo que a mí me gusta, que es la historia, de dónde pueden venir todas estas locuras. Y lo más interesante de esta locura es que esta locura pasó en muy poco tiempo, ¿sí? Es verdad que podemos irnos hacia el siglo pasado, ¿sí? Del siglo XX, mediados del siglo XX, por ejemplo, Ujú. cuando aparece eh, una, ¿cómo decirlo? Una etapa de la literatura, de la, de la De la filosofía, filosofía, del exacto. arte, ¿sí? Que es el posmodernismo, o como yo llamo el popomodernismo, ¿sí? Que es una forma de hacerle crítica a los valores modernistas. ¿Y por qué? Porque los grandes relatos, que ya lo hablamos incluso en nuestra podcast de religión, Ujú. eh, se estaban cayendo. Entonces la gran crítica que hace el posmodernismo es que está rechazando esos valores modernos, lo que está rechazando son esos grandes relatos, y por supuesto el más grande relato de todos que conocemos es el cristianismo. Ujú. Entonces, claro, ese espacio queda vacío y como lo vimos en algún momento, pues finalmente la naturaleza aborrece el vacío, algo lo tiene que llenar. Entonces era un terreno en disputa y se empieza a librar una batalla, batalla que una gente no se esperaba y batalla para que otra gente sí estaba preparada. Entonces de las universidades y sobre todo las universidades estadounidenses estaban dentro del campo de las ciencias sociales
maquinando una serie de teorías sociales alrededor de muchas cosas. Y claro, era un terreno pues que se estaba explorando ahí, que nadie se dio cuenta que estaban explorando y que realmente salían demasiadas pendejadas de ahí y a nadie le interesaban. Pero por ciertos conflictos, y aquí aparece nuestra segunda parte del relato histórico, es la crisis financiera del 2018, ¿sí? Del La 2008. burbuja inmobiliaria. Perdón, del 2008, Del sí, tienes 2008, razón, del cuando la 2008. burbuja Sí, financiera, sí. correcto. Ajá, ajá. Entonces, claro, otro grande relato era sobre el capitalismo, que siempre le han tenido ganas a los marxistas a la caída del capitalismo. Aparentemente ya había ganado el capitalismo luego de la caída del muro de Berlín, ya después de haber caído el Ujú, bloque soviético, entonces parece ujú. que el capitalismo pues ya era el fin de la historia, como lo decía Fukuyama. Pero resulta que, claro, esta crisis financiera, bastante reciente, desde la caída del muro de Berlín, o sea, no habían pasado ni 10 años, entonces puso en jaque, de alguna manera, el sistema capitalista. Todo hay que decirlo, más al sistema financiero que al sistema capitalista, Correcto, sí. más que al sistema de mercado, pues Ujú. era más al sistema financiero. Financiero, exactamente, los Y, bancos y todo esto, sí. exacto. Entonces, claro, hubo una generación que empezó a preguntarse, bueno, si yo no puedo acumular capital, sí, porque me es muy difícil, pues ni siquiera soy capaz de comprar una casa, incluso me cuesta comprar un carro, ¿yo por qué habría de apreciar el capitalismo? Entonces ese fue el momento en que las ciencias sociales salieron a la luz. Este fue nuestro momento para brillar. ¿Por qué? Porque empezaba a resolver cosas que ellos ya están maquinando desde hace mucho rato, porque esas grandes preguntas para intentar derrocar el capitalismo y este gran sistema que según los marxistas pues hay una estructura y una superestructura y toda esta basura, perdón, todos estos fundamentos teóricos Y alrededor filosóficos. y filosóficos. Entonces, claro, de ahí de las universidades empezó a surgir temas como la justicia social, ¿sí? Como las políticas identitarias, como la hermana mongola, las políticas identitarias que son la interseccionalidad, ¿sí? Y cada una de estas empezó a ganar terreno dentro de toda la teoría, sobre todo de la ciencia social, sobre todo de las humanidades, ¿no? Avalado por cantidades enormes de textos infumables, la mayoría de ellos, y que se apoyaban entre sí. O sea, este autor está apoyando el otro autor, pero eso de ciencia no tiene nada, tiene más de religión y de magia, porque O de no, culto. pues, o de culto, se empezó a convertir en un culto, pero Ujú. digamos que dentro del estudio no era tanto como estudiar, sino era más activismo, porque claro, habían ciertos desequilibrios que estaban ocurriendo, desigualdades, tin, tin, tin. Entonces, esta cantidad de basura, toda esta teoría acumulada empezaba a resolver preguntas que son muy complejas de forma muy elemental. Entonces, las políticas identitarias son lo que hacen valer de alguna manera la gran teoría básica que es lo de la justicia social, ¿sí? Que es de que hay unas personas que no tienen suficiente, entonces O que hay son que rechazadas, que son discriminadas, o que son eso, son separadas. discriminadas. Exacto. Entonces hay que tratar de ajustar ese desequilibrio, ¿cierto? Ujú. De donde sea que venga y entonces, claro, ya estamos hablando de jerarquías, ahí ya está hablando otra vez de opresores y oprimidos, estamos hablando de culpar a algo que puede ser el sistema, pero en la interseccionalidad, entonces lo que empiezas tú a buscar son como jerarquías sociales, entonces si eres blanco, pero si tienes dinero, pero si no sé qué, estás por encima del que es pobre y es negro, inmigrante, no sé qué, eso es un sistema demencial de reivindicaciones imposibles e inalcanzables, Hay una cosa, de tío Holman, vulnerabilidades. que quiero Dale. de pronto que hagamos en la segunda parte. En la segunda parte, esto quiero que lo tiremos a la segunda parte y es explicar esa interseccionalidad, porque yo creo que muchas personas dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que a mí me Uh pareció -huh. muy interesante cuando lo estábamos hablando, cuando estábamos mirando cómo ese mapa, o sea, eso es como un mapa y Sí, cómo ese mapa, como un eh, sol. exacto, es como un sol y cómo funciona hacia abajo, cómo funciona hacia arriba. Pero eso para que lo expliquemos en la segunda parte, tío Holman, Uh que me parece bien -huh, uh -huh. interesante. Continúa, por favor. Sí. Entonces ya eso se desplazó de la teoría a empezar a formular dogmas. Ujú, Porque claro, ese espacio que estaba en disputa de los grandes relatos se tenía que llenar con algo y se empezaron a llenar con estas cosas, ujú. creando una nueva metafísica, creando nuevos valores, ¿sí? La sociedad entonces que ya estaba empezando a conseguir
grandes derechos para muchas de estas minorías o para muchos de estos grupos rechazados, se exacerban de alguna manera todos estos, todas estas identidades, todas estas vulnerabilidades propias y ajenas, y se crea de alguna manera una nueva religión. Y ahora son valores que son supremamente improvisados, porque como te dije, o sea, de las ciencias sociales, es que ellos no corroboran nada. Ellos simplemente teorizan, ven cosas dentro de los comportamientos sociales o de los comportamientos de las personas y hacen sus tesis. Y ya está. Pero casi nunca corroboran nada, casi nunca hacen un estudio como con varias personas para comprobar si sus teorías son verdad o no. O En sea, se algún, asume que sí, sí, perdón, tío Goldman, es que en algunos casos veo que ni siquiera se utiliza la base básica de la ciencia o la base básica del busca la análisis. corroboración, Y la no solamente la comprobación. corroboración, la comprobación, sino, por ejemplo, la visualización, o sea, lo que los sentidos pueden percibir. Y yo no estoy hablando pues aquí la corroboración de que la Tierra es redonda o plana, porque se necesitaría ir al espacio o mirar unas curvaturas, que obviamente eso más adelante lo hablaremos, o digamos que pues ya se ha mencionado, pero más como, y lo digo es porque hay ciertas cosas que salen de algo que se percibe, ¿sí? Como un género, y se dice no, o sea, es que eso no es así. Pero bueno, ¿dónde está la ciencia detrás de esto? De que esta persona puede, o es efectivamente una persona simplemente porque hay una percepción. No, no, es que es así porque sí. Entonces, Sí, eso es como lo que dices, o dale. sea, es la base, eso es una base básica donde uno dice, pues es que yo lo puedo ver, lo puedo percibir y puedo sacar una conclusión lógica solamente con lo que los sentidos me dan. No, pero ni siquiera esto es discutible y ni siquiera eso es la comprobación. Sí, claro, eso lo que los sentidos puedan decir, tienes toda razón, y podemos volver a eso más dentro de un rato, Así es. pero claro, eso es un grande relato también que se rompe, ¿no? Uh -huh. Es un relato biologicista, ¿no? Correcto. Porque claro, empiezan a aparecer, que esto es una de las grandes cuestiones también de las políticas identitarias, son esas personas que de alguna manera parece que nacieron en el cuerpo equivocado, Sí, correcto. que, Sí. que ahora nosotros llamamos trans, o que ellos se hacen autodenominar trans. Entonces, Uh claro, eso -huh. también crea un enorme problema. Y yo, pues, ¿qué pasa con esta gente? ¿Dónde queda la biología ahí? Uh Entonces, -huh. claro, todas estas teorías entran de alguna manera a reforzar o a validar este pensamiento tan curioso. Ahora, vamos a irnos a cuáles son las bases teóricas, por supuesto que son muchas, pero pues vamos a tocar superficialmente algunas, ¿no? De ciertos autores Uh -huh. de los que se basan las ciencias sociales. Estoy aquí poniendo pues la palabra ciencia pues como por darles un regalo, pero humanidades. Humanidades, yo Ok, creo que es más fácil. humanidades. Sí, Démoslo así, ¿cierto? yo creo que la dama ciencia se está sintiendo afectada. Sí, 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 yo creo, sí, sí, yo creo que está muerta y está retorciendo la Se está tumba, pero bueno. retorciendo. Sí. Entonces, todo hay que decirlo, la gran parte de estos fundamentos vienen de la izquierda y sobre todo vienen de los marxistas, porque aquí hay una cosa muy interesante con lo que pasa en las ciencias sociales, es que gran parte de los profesores y docentes tienen inclinaciones marxistas, son de izquierda y muchas veces son radicales, y a ellos se autodenominan incluso radicales. Hay un estudio para el 2016 que lo avala. Uh -huh. Y la mayoría son activistas también. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, ya va a estar sesgado cualquier estudio que se haga desde ahí. Al primero que le encanta todo lo de las humanidades, Uh casi -huh. digo ciencias sociales, me disculpan, es Michel Foucault. ¿Sí? Ah, Entonces, el ok. señor todo lo explicaba mediante relaciones de poder. No es que la sociedad es un sistema complejo de tradiciones y Y valores, no, valores. no, exacto, no, no. Todo se entiende a partir del prisma del poder. Eso significa que todo es político. Aquí hay una gran, o sea, aquí hay una de las grandes bases de todo esto, ¿sí? Uh -huh. Que todo de alguna manera es político. Y lo peor, después lo vamos a llegar a eso, pero que lo personal es político, ¿sí? Porque recuerden que lo personal son las relaciones dentro de la sociedad que pueden llegar a ser conflictivas y que tienen que resolverse. Uh -huh. Acá no. Acá tus cositas personales se pueden volver políticas también. Y deben ser escuchadas y afectarán el proceso y Exactamente. el Y curso. afectarán a todos, Exacto, y exactamente. Mis afectarán a todos. caprichos personales. Mis caprichos personales afectarán Uh -huh. y alterarán el curso de lo que obviamente el poder siempre ha traído y esto es lo que lo va a deflectar. Del deber ser, y el poder es el Exacto. que impone ese deber ser, ¿no? Exacto. Entonces, eso ya tenemos un primer marco ahí, un primer prisma, que es todo verlo a partir de relaciones de poder, Uh ¿no? -huh. Por eso es que aparece la interseccionalidad y ahorita lo explicaremos mejor.
Luego otro personaje del que se basa mucho es Antonio Gramsci. Aquí hay vamos a dividir para entender, vamos a ver el marxismo. El marxismo es netamente materialista. Todo lo explica a través de las relaciones económicas, ¿ok? Las relaciones materiales. Y por supuesto es dialéctico, es decir, hay un conflicto entre una parte de la sociedad, que es la burguesía o que son los capitalistas, en contra de otra, que es la clase trabajadora. ¿Qué pasó? Que ese también es otro gran relato que se cayó. Pero obviamente los marxistas no quieren que se caiga, porque es que es una religión. Entonces tú no quieres que tus dogmas se caigan. Entonces hay muchos pensadores que empezaron a mirar, bueno, dentro del marxismo aquí hay algo que está fallando porque la clase trabajadora no se quiere revolucionar, no quiere hacer la revolución. Es más, está comprándole autos a los hijueputas capitalistas y está teniendo una vida de clase media. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque se nos están subiendo. De hecho, se crea una clase media que ni siquiera estaba dentro del concepto. Exacto, no sí, que no se lo esperaba. No se lo esperaban. Pobre, ya se acabó. Esa cosa de la clase media era una vaina también muy moderna. O sea, muy moderna. O sea, eso salió incluso del capitalismo, porque eso no existía. Eso no existía. Estaba, o estaban los reyes y estaban obviamente los comunes, o estaba el poder y estaban los de abajo, pero no existía ese término medio que decía, bueno, tengo acceso a un carro, tengo acceso a no sé qué. No, eso no existía. Eso no. Empieza a tener acceso a cosas y dice, ¿para qué me voy a poner yo a hacer la revolución si ya estoy empezando a tener cosas? Exacto. Que ya incluso puedo tener cosas que tiene el patrón. Exacto. No es lo mismo, por supuesto. Pero sí, no va a ser del mismo tamaño, pero tengo acceso a ellas, exacto. Exactamente. Entonces está empezando a tener. Entonces, un tipo italiano, Antonio Gramsci, en la cárcel, por cierto, lo metió a la cárcel los fascistas de manera comunista y el fascismo pues estuvo muy en contra de los comunistas. Y en la cárcel empezó a escribir y a pensar, hombre, ¿cómo es que el capitalismo ha logrado que la clase trabajadora pues no se revolucione? Entonces él dijo, claro, es que el capitalismo está haciendo un trabajo cultural, está haciendo mella dentro de la cultura. ¿Y cuáles son los mecanismos con los que logra el capitalismo convencer a la clase trabajadora y alinearla para que no se revolucione? Entonces ahí se dio cuenta de lo fundamental de la cultura, lo fundamental del entretenimiento, lo fundamental de los medios de comunicación. Entonces, claro, ahí se está creando, son también bases de la estructura y de la superestructura. Y claro, otros marxistas también más inteligentes dijeron, bueno, esta lectura está buena, pero lo que podemos hacer es usarla. Lo que podemos hacer es meterlo ahí, que la lucha entonces se desarrolle en el terreno cultural, ¿sí? Ahí aparece otro personaje, pues también que es el que desglosa eso, que es Gilles Deleuze, que lo que se intentaba era desmontar esa red cultural, de construir esa red cultural, y entonces ahí aparece otro de los lindos conceptos de los que se basa todo eso. Ya tenemos el poder y ahora está la deconstrucción, ¿sí? De esto que está construido, que construyó la sociedad capitalista, tratar de construirlo y traerlo hacia nosotros. En el medio, porque mientras tanto también está el cuento de la lucha de las olas feministas, está Judith Butler, ¿sí? Que en su libro El género en disputa nos está hablando entonces que el género no es lo que tú decías, no es biológico, es una construcción social. Si todo de alguna manera se empieza a formar como un asunto cultural, entonces el género no es netamente natural, es una construcción social. Que te asigna a una persona que cree la que sociedad. Te la asigna la sociedad. No, los roles de género. Y una persona que te trae al mundo y que dice, ok, es esto porque yo digo, porque es un médico. No. Es un médico, por Dios. Es que es un médico que está alineado con el sistema capitalista estereopatriarcal. Del poder. Heteropatriarcal. Sí, no estéreo, hetero. Exacto. Entonces, ya tenemos poder, ya tenemos desconstruir, ya tenemos una construcción social, o sea, hay que deconstruir lo que está construido, que realmente lo que está diciendo es destruirlo para poder construir otra cosa. Eso es deconstruir. Exacto. Luego aparece, aquí es el terrenito, yo creo que lo explicamos más adelante para no añadirle más salsa a la historia, pero sería Peggy McIntosh, que ella es la que escribe un libro llamado Privilegio Blanco. Entonces, claro, nos invita a los que no somos blancos, o más bien nos invita a los que son blancos, que admitan que ellos tienen unos privilegios y que tenemos que despertar
la conciencia para reconstruir esos sistemas de este poder. Entonces ahí es donde aparece el despertar, lo woke, ¿no? Los despertados. Palabra en inglés que me Se- parece a eh, mí siento una ofensa como docente de esa materia. Cuando ya de hecho ese verbo, wake, woke, desde el woke, pasado, ¿no? ya ni Desde el siquiera, o pasado. sea, ya me da duro. Te lo digo, tío Olman, me Enseñar, golpea enseñarlo, enseñarlo. enseñarlo. Ese verbo, el verbo Lo despertarlo, merece un trago. lo estoy sacando de mi sistema de enseñanza porque ese mal uso, el woke, somos la Entonces, ¿qué generación que dices? despertó. No, yo prefiero cambiarlo. Pues le digo más bien good morning o utilizo cualquier otra palabra, pero woke, despertar, o digo wake up, Ya no. y cuando Ah, dice wake up. despertó, woke up, listo, pero lo mezclo con otra cosa porque... no, Está duro, está duro. fuerte, fuerte. Ajá. Bueno, entonces ya para más o menos cerrar, Ujú, toda esta etapa es lo que se llama posmarxismo. A los marxistas no les gusta eso, porque los marxistas son una secta, y ujú. entonces ellos creen que sus sagradas escrituras marxistas solo las pueden interpretar ellos, y entonces si uno pone una definición aquí o allá, esa no es la definición, sino solamente la que diga ellos. No me voy a meter en eso, aunque quisiera, pero, pero no. Entonces, esta era ya es una era postmarxista, y es postmarxista porque evidentemente el marxismo es un asunto dialéctico materialista, y esto ya se convirtió en un terreno cultural. Esto ya se va a pasar más bien al terreno de la sociedad, de las Ujú, ciencias sociales, ¿sí? Entonces ya no podía ser marxista realmente, eso es lo que alegan los marxistas, ujú. pues no les gusta, pues, como mezclar a Dios con el diablo, pues no está bien. Y ya finalmente el que cierra todo esto son dos personas, yo creo que eran pareja, yo no recuerdo bien, que es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Uno creo que es argentino, creo que la otra es francesa. Y en el 98, y ellos hacen varios libros y varios ensayos, pero aparece uno que es la estrategia socialista. ¿Ahora qué? ¿Cierto? Entonces, Ujú. claro, porque es que también hay que decirlo, es que el socialismo, el marxismo y el comunismo, hombre, no le ha ido bien con su implementación en el mundo, Sí, ¿cierto? Entonces, la en caída del ninguna muro de época. Berlín, Mm. en una época, por allá la Camboya de Pol Pot, que eso fue una masacre impresionante, ni Tremendamente que fuerte. eso. ¿Qué decir de la China de Mao? O sea, es que esto, el acabose, ¿cierto? Todo mal. Entonces, claro, pues, porque como están basando en asuntos materialistas, había que traer el terreno de disputa hacia la cultura. ¿Qué se dieron cuenta de ellos? Que se podían apropiar entonces de un nuevo sujeto revolucionario. Claro, como la clase media no le estaba haciendo ni mierda caso, ¿sí? Como Ujú, ya la clase trabajadora no les hizo caso, entonces había que atraer a otras nuevas formas o grupos oprimidos. Entonces ahí es donde entra todo este espectro que ya estaba consiguiendo incluso muchos en sus luchas, ¿sí? ujú. Lo que serían las minorías raciales, las minorías nacionales, las minorías sexuales, y que a pesar de que ellos sabían que tenían muchos caracteres contradictorios, porque lo saben, Ujú. la verdad la contradicción es algo que es el eje de todo, de toda la dialéctica marxista y por supuesto capitalista, que es lo que alegan los marxistas, las grandes contradicciones del capitalismo. Pero claro, la idea era siempre meterle su dosis de anticapitalismo, era tratar de traer todo bajo un mismo paraguas. Y si tú te das cuenta, es que un negro no puede votar a la derecha, un gay no puede votar a la derecha en este momento. O sea, es Ujú. atraerlos al Un terreno pobre no puede de la votar a la izquierda. derecha. Un pobre no podría votar a la derecha. Entonces, claro, son nuevas personas que han sido supuestamente explotadas para seguir contribuyendo a esta dialéctica de amigo-enemigo, Ujú. de oprimido-opresor, ¿sí? Que es lo que ahora se conoce como la batalla cultural. Un terreno que quedó en disputa y que ahora pues, esto hay que decirlo, se han ganado a estas minorías la izquierda porque es que han teorizado al respecto de eso, a pesar de que todo sea basura, a pesar de que todo sea una mierda. Y que no tenga una base y un fundamento realmente probado y comprobado. Exacto, ¿no? El fundamento tiene, comprobado no. Exacto, sí, porque no lo tiene comprobado, es verdad. O sea, tiene un fundamento, pero no lo ha comprobado ni siquiera de la manera más básica. No, no, porque no ha contrarrestado con nada. Pero Exactamente. igual, como lo decías ahorita, tiene un culto, tiene un montón de adeptos, seguidores, ah, alabadores. Creo que hay muchos que los hemos visto y que obviamente seguramente los mencionaremos
en una de estas siguientes, de la segunda parte o tal vez de la tercera parte, que a uno le parece increíble. A uno le parece increíble a los niveles a los que se llega. Sí, uno cree que se va a sorprender, pero Sí, pero, cada vez pero, es una locura tras otra y uno, pero es que estamos todos locos, ¿qué? Bueno, no, pero no, no me voy a sí. calentar ahora. No, eso viene para la siguiente parte, tío Volva, no te preocupes, que sí va a Sí, pasar. señor. De hecho, yo creo que ya está Claro, no, pasando. claro, claro. Ya está pasando, Sí. solo con esta Yo explicación. estoy caliente, sí, con este calor. Muy bien, tío Volvan. Entonces, cerremos esta primera parte con, como lo dices, con esa parte de la historia, con esa parte de un poquito, digamos, porque sabemos que es un poquito, esto es como un resumen. Sí, por favor, un resumen. Esto es un O sea, resumen. más, es que autores de las ciencias sociales lo que usted quiera. Exacto. Y Por volviste a eso es que utilizar la palabra montan. ciencias, humanidades. ¿Qué dice? No. Humanidad. Humanidades. Cruzaste esa línea. No, Pero tío otra Volman, vez. con esto les decimos y le hacemos la invitación desde Los Manes X para que nos comenten, para que les den me gusta. Bueno, si le quiera no me gusta, pues yo no quiero apoyar eso, pero de todas maneras habrá gente que va a decir sí, no me También, gusta. Y debata. es bienvenido Debata. el Nosotros sí debate. aceptamos El no la me crítica. gusta. No, no aceptamos el no me gusta, pero sí aceptamos la crítica, por favor. Sí, claro. Y dígame con las bases fundamentales sobre las que No usted está como diciendo estos esto. loquitos. A ver entonces cómo usted es capaz de pronto de hacernos aquí en Los Manes X cambiar el concepto. Eso ya es como difícil, ¿no? Pero bueno, igual, estamos abiertos al debate, a la crítica. Entonces, Obvio microbio. bienvenidos, coméntenos abajo, coméntenos si ustedes también ya a sus países, desde donde nos están escuchando, han llegado ya este tipo de crisis identitaria. Coméntenos aquí abajo. Y nos vemos entonces en la segunda parte, tío Volman, para seguir con esta locura, con todo este rayón. A ver si logramos desenredarlo en algún momento. No. Muy bien, tío Volman, cuídate mucho. Y a todos ustedes, muchas gracias. Y no olviden entonces suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta, hacernos un comentario y por favor comparta esto, comparta este conocimiento, no se quede con él usted, señor y señora, para que sus hijos y los hijos de sus hijos no tengan que sufrir de este tipo de cosas con el futuro o a futuro. Cuídate mucho, tío Volman. Nos vemos entonces en la segunda parte. Igualmente, docente. Así es. Chao, chao, everybody. Bye. Bye.